Buenos días, mis hermanos. Un gusto saludarles a todos. Hoy día la palabra del Señor está en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, y dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios ya no va a habitar más en templos hechos por mano de los hombres, o sea, en las edificaciones como era en la antigüedad, sino que iba a habitar en el corazón de los hombres. Pero tampoco el Señor Espíritu Santo va a habitar en cualquier corazón de cualquier hombre, porque deben estar las condiciones para que Él pueda morar en alguna persona. Porque la primera característica del Espíritu de Dios es que es santo. Y la palabra del Señor dice, procura la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Se liga esto en la responsabilidad que tenemos nosotros de cuidar nuestra vida a diario para ser templo del Espíritu Santo, que es un gran honor, que es el requisito fundamental. Una persona que dice ser cristiana y que no es llena del Espíritu Santo, que no ha sido sellado, bautizado por el Espíritu de Dios, eh, que no ha sido investido con lo que el Espíritu Santo da, eh, malamente puede llamarse cristiano. Es fuerte decirlo de esa manera, pero es verdad. La palabra del Señor lo establece en muchos lugares. ¿Por qué? Porque hay frutos y se nota. Una persona que es llena del Espíritu Santo, se nota. Una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, se le nota, hermanos. Hay frutos. Y los frutos son del Espíritu, por lo tanto se van a notar. Nuestras reacciones no van a ser las mismas. Una persona que es llena del Espíritu Santo, eh, que el Espíritu de Dios ha posado en uno, ha tenido el gran honor de ser templo del Espíritu Santo, y nos hemos cuidado, hemos tratado, procurado de buscar del Señor para no ofenderle, para de verdad mantener las condiciones en nuestro ser, en nuestro cuerpo, alma, espíritu y en todo lo que somos, para que de verdad Él pueda morar. Hace un tiempo, unos años atrás, para mí era muy fácil decir, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero a veces los frutos decían otra cosa. Mi comportamiento no era el adecuado. Y se tiene que notar, hermanos. O sea, la verdad, entendamos por favor que se debe notar cuando alguien es hijo de Dios, cristiano, templo del Espíritu Santo. Si no se nota, si eres el mismo, es porque te está faltando del Espíritu de Dios. Anoté algunas preguntas, acá te las voy a leer, dice algunas aseveraciones y también algunas preguntas. Dice, cuando una persona es templo del Espíritu Santo, se nota. Cuando alguien es lleno del Espíritu de Dios, se nota. Cuando alguien vive su vida conforme a la voluntad de Dios, hay frutos y esos frutos se notan. Ahora las preguntas son, ¿ha venido el Espíritu Santo sobre tu vida? Nos preocupamos a diario de mantener la condición en nuestro ser para el Espíritu de Dios. ¿Se notan los frutos en nuestra vida de que somos templo del Espíritu Santo? En nuestras reacciones, en nuestro hablar, en nuestro decir.
Eh, por ejemplo, nosotros los cristianos no podemos hablar mal de nuestros hermanos. Nosotros los cristianos no podemos desobedecer a nuestros pastores, ni menos a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te dirige a eso, a obedecer, a someternos. Por lo tanto, alguien que no se somete, que no obedece, ¿cómo puede decir que es lleno del Espíritu de Dios? O que es santo, cuando las características del Espíritu de Dios son que es santo y que Él obedece a lo que Dios le dice que tiene que hacer. Porque Él mismo, el Espíritu de Dios, es parte de Dios. Es tan necesario entender, mis hermanos, que para ser hijos de Dios debemos ser templos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Debemos buscar del Señor. No podríamos vivir el Evangelio que Dios quiere si no somos templos del Espíritu Santo. Porque Él nos dirige a eso. Solo Él tiene autoridad, solo Él tiene la facultad de dirigirnos en la voluntad de Dios, en animarnos para hacer la voluntad de Dios, en consolarnos cuando estamos tristes. Solo el Espíritu Santo tiene el poder que le dio a Elías, por ejemplo, cuando hizo derramar fuego. Cuando entraron esos hombres al foso de los leones, estuvo el Señor con ellos, el Espíritu de Dios estuvo con ellos y los libró de que fueran devorados. Cuando entraron al fuego a ser quemados, esos hombres de Dios, el Señor estuvo con ellos, el Espíritu de Dios estuvo con ellos y los libró de quemarse vivos. Y el rey, si no me equivoco, fue el mismo rey que miraba y decía, y no eran 3 los que entraron, porque yo veo 4. Y el Espíritu de Dios te va a acompañar durante toda tu vida, hermanos. Va a vivir en ti, debe vivir en mí, en ti. Eso no lo podemos obviar, ignorar, no podemos vivir a la pinta nuestra el Evangelio. Estas personas que leímos, que fueron llenos del Espíritu Santo, a ellos les cambió la vida. Nunca más fueron los mismos. Cuando a una persona en estos tiempos se llena del Espíritu Santo, nunca más va a hablar igual. Nunca más se va a juntar con lo que se juntaba antes y que hacían lo que hacían y que sabía que, y sabe uno que no debe estar. Ya no va a hablar como hablaba antes, como decía las cosas, no va a reaccionar igual. El Espíritu Santo cuando mora en uno lo cambia todo, absolutamente todo. Uno es nueva criatura, ese es el poder que hace que alguien pueda decir soy nueva criatura, es por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. La unción, la unción que vivimos los cristianos, ¿de dónde viene? Del Espíritu de Dios. ¿Cómo un cristiano sin unción va a poder reprender un demonio, va a poder declarar una palabra de bendición si no hay autoridad? Porque la autoridad está en el Espíritu de Dios y Él mora en nosotros y por eso podemos decir una palabra, bendecir a alguien, echar fuera un espíritu inmundo. Todo depende del Espíritu Santo, todo, mis hermanos, absolutamente todo en nuestra vida como hijos de Dios, como personas naturales, espirituales, almáticas, porque tenemos un alma. Absolutamente todo depende del Espíritu Santo y debemos aprender a depender del Espíritu de Dios, a vivir conforme a su voluntad, a hacer la voluntad de Dios, a obedecer, a someternos. No podemos decir, no, yo amo a Dios y yo amo a los hermanos, cuando los frutos dicen otra cosa. Cuando no soy templo del Espíritu de Dios, realmente cuando no cuido mi ser para ser templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar lo que somos, es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de los pastores ni de los líderes, tu vida. Tú tienes que cuidar tu vida.
El Señor te dio a ti tu vida y tú debes tener una relación personal con el Espíritu Santo. Nadie va a tener una relación con el Espíritu de Dios por ti. Es tu responsabilidad, es tu compromiso, es tu obediencia, es tu alabanza, tu adoración, es tu bendición. Permiso. Somos y debemos ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no habitará más en templos hechos por mano del hombre, sino que habitará en el corazón del hombre. Pero tampoco Él va a habitar en cualquier corazón de cualquier hombre o cualquier mujer. Él va a habitar en un corazón contrito, humillado, obediente, sometido a su palabra, a su voluntad. Que de verdad tenga el compromiso real que tomó al principio cuando conocimos a Dios. Cuando conocimos a Dios, yo me recuerdo en mi caso, le prometí el cielo y la tierra al Señor. Pasaron los años y se me empezó a perder ese foco. Hoy día he retomado, por supuesto, ese compromiso porque el Espíritu de Dios me ha hecho comprender que el Evangelio es serio, que el Evangelio es de verdad. El Evangelio no es un juego, no es cuando yo quiero, como yo creo. El Evangelio es conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Y esa voluntad de Dios está escrita en la Biblia, en la palabra, y no se puede interpretar como yo creo que es, como yo creo para mi conveniencia. No se puede interpretar, eso es un error, eso es algo hasta diabólico. No puedo yo interpretar la palabra de Dios como yo creo o para mi conveniencia. Eso no está bien, es un gran error. Que el Señor reprenda ese error de tu vida, de mi vida, si hemos estado tratando de interpretar la palabra de Dios como yo creo. La palabra de Dios se interpreta conforme al Espíritu Santo nos va dando. Y eso demanda un compromiso, una real relación con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en ti o mora en mí, supuestamente que mora en nosotros, trae consecuencias benignas para nuestra vida. Todo cambia en favor de la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo no puedo ser el mismo Hugo que era antes si hoy día vive y mora el Espíritu Santo en mí. No puedes ser el mismo. Tú debes afectar a otros. En ti hay un poder, una autoridad que no había antes de que el Espíritu Santo viniera sobre nuestra vida. Y debemos utilizar ese poder, esa autoridad en favor de predicar la palabra. Pero me debo también cuidar. Siempre lo escucho de mi esposa decir, predica y si es necesario habla. Y para eso debo tener el Espíritu de Dios en mí. De otra manera no puedo tener esa facultad de comportarme, de tener una conducta adecuada, que los demás vean en mí algo diferente. El Señor me ha honrado, mis hermanos. Debo decir, el Señor me ha honrado. Me ha honrado, mi Señor. Para mí es un gran honor ser templo del Espíritu de Dios. Es una honra tan grande, mis hermanos. Y siento que a veces le he fallado, que he pecado, le he ofendido. Y eso no es bueno porque a él lo ofende uno y Él es santo. Pero Él va a seguir siendo Dios si el que pierde es uno. El alejarse del Señor es una tremenda pérdida, mis hermanos. Y así comienza alejándose del Espíritu de Dios, dejando que entrar cosas a la vida que no deben estar, que no deben estar. Y nos permitimos hablar, decir cosas que no debemos hacer, ni decir, ni pensar. Y así nos vamos llenando de cosas que no deben estar. Y vamos sacando el Espíritu de Dios de nuestra vida. Y vamos quitando esa santidad de nuestra vida.
sin la cual nadie verá al Señor. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad cuidar tu ser en cuerpo, en alma, en espíritu, para que realmente tú y yo seamos templos del Espíritu Santo. ¿Sabes tú que cuando el Señor Espíritu Santo vino a la vida de estas personas, comenzó el Evangelio de salvación para la humanidad? Este es el comienzo, este día de este bautismo del Espíritu de Dios sobre estas personas. Ese día comenzó el Evangelio y el poder de Dios a derramarse sobre la vida de los hombres. Recuerda que Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de los cielos. Somos hijos de Dios y debemos ser templo del Espíritu Santo para ser dirigidos por Él conforme a su voluntad. Dios te bendiga en este día, querido hermano, te guarde el Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga, buen día, mis hermanos.